Iniciar con toda oportunidad, pues vamos a iniciar este foro de salud en Guanajuato, que tiene 3 líneas con el fin de que llevemos un orden, en donde vamos a hablar de cobertura un poco, de agregación y desagregación de la población, de la subrogación de servicios, de la infraestructura, de la debilidad que tiene una política pública o la fortaleza que la tiene la misma, y ese sería el objetivo pues del foro. Vamos a darle también la oportunidad a 2 organizaciones civiles, una sobre cáncer y otra sobre diabetes, que quieren transmitirles a ustedes. Si nos va alcanzando el tiempo, también le daríamos a una de AA que también tenemos por aquí presente, y ese sería el foro. Después quedaría abierto el correo que ustedes van a recibir para que puedan seguir dando opiniones al respecto. Y bueno, pues al final, si gustan, haremos una pequeña sesión de responder 1 o 4 preguntas para que todos quedemos contentos del desarrollo, ¿no? Es para mí muy importante agradecerle al doctor Guzmán, Carlos Guzmán, director del Hospital Aranda de la Parra, el habernos apoyado y darnos esta hermosa sede que tiene. Y así es, pues como agradecemos también a los medios de comunicación, tenemos también en línea directa, estamos transmitiendo hacia el Senado para que los senadores que pues deben de estar trabajando en la Ciudad de México después reciban el video de este desarrollo. Y pues bienvenidos y vamos a seguir adelante. No sé si quieran agregar algo ustedes. Pues yo agradecerles a todos, buenos días, gracias por su asistencia a este foro, por su participación. En especial darle las gracias al director y director médico del Aranda de la Parra, el doctor Carlos Guzmán, quien nos facilitó la estancia para este desarrollo. Agradecer también la presencia de diversos amigos que están por aquí, entre ellos el secretario general de la sección 13 del Sindicato de Salud en Guanajuato, además dirigente de la FETSE. Muchas gracias, José Martín Cano Martínez. Gracias al licenciado Felipe Jiménez Chávez, que viene representando a San Felipe Torres Mochas, por sus comentarios, gracias. A nuestro amigo Alejandro, que viene representando tanto a bomberos como paramédicos de Silao, muchas gracias. A Víctor Flores, por ahí, que viene de Valle de Santiago y que tiene precisamente una propuesta para que se lleve la gestión en el Senado para que tengan ellos un hospital de especialidades. Y bueno, a nuestros amigos, el doctor Lorenzo Nava y licenciado Bernardo, la sección 46 del Sindicato de Salud, muchas gracias. Y bueno, yo espero que en el desarrollo de este foro vayamos teniendo la oportunidad de escuchar las propuestas, las ponencias, o de tenerlas por aquí para que el doctor Tinajero pueda darle forma a estas propuestas, a veces nada más señalamientos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Primero que nada, agradecer a los organizadores estatales de este foro, a nombre de la Comisión Organizadora Nacional. Es importante la trascendencia de este tipo de foros nacionales de consulta. Diagnostiquemos la salud, propongamos una cura. Por primera vez en la historia se convoca de manera incluyente a todos los miembros del sector salud para poder realizar un plan de políticas públicas para el 2018-2024. Así como se están llevando a cabo cada uno de los foros, este sería el 9º foro nacional llevado a cabo aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Se terminarán en la siguiente semana los 32 foros estatales y de alguna manera el día 1 de noviembre se entregará también al presidente electo lo que será la información correspondiente de la conclusión de estos. De manera incluyente hablamos que tal vez como en 1978 la declaración de Alma Ata nos habló de integrar y de salud para todos en el año 2000 y hoy día hablamos
de ese tipo de integración, integrar los diferentes saberes, de los conocimientos, de sabiduría, de herramientas de salud, por ejemplo, herramientas de salud tradicionales, incluidas incluso una medicina integradora, integrativa, incluidas las alternativas y complementarias, desde el punto de vista que somos un país intercultural y en el cual es también momento para abrir cada una de estas opciones que tenemos para poder incluir en los lugares que sea necesario y para las zonas que sea necesario también esta parte. Bueno, pues nuevamente agradecemos esta invitación y felicitamos por este foro también organizado, y en unos momentos más también se presentará lo que será el video propio que realiza el Senado de la República como invitación de síntesis a lo que es la descripción de estos foros. Gracias, doctor. Le agradecemos también al doctor Juan Martín Álvarez Esquivel, director de Salud Municipal, su presencia. Y pues yo creo que ya sin más le pedimos al ingeniero que nos transmite el video, ¿verdad? Ingeniero, si nos hace el privilegio, por favor. El mandato de los ciudadanos ha sido claro, y uno de los objetivos primordiales del Senado de la República es crear las condiciones pertinentes y sentar las bases necesarias para que los mexicanos accedan a una salud de calidad y que permita fortalecer el crecimiento del país. Es por ello que el Senado de la República convoca a la ciudadanía un ejercicio democrático de análisis, reflexión y propuesta para la mejora sustancial del sector. En estos foros que llevan por nombre Diagnostiquemos la salud, propongamos una cura, se realizarán en cada una de las entidades de nuestro país para recoger la visión de médicos, personal hospitalario y especialistas de la salud en aras de estructurar mejores directrices para el diseño de una política a la altura de las necesidades del país y de los retos de la próxima administración que encabezará el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Además, analizar los principales retos de la materia para avanzar hacia la cobertura universal y el pleno derecho de acceso de los mexicanos al El mandato de los ciudadanos ha sido claro, y uno de los objetivos primordiales del Senado de la República es crear las condiciones pertinentes y sentar las bases necesarias para que los mexicanos accedan a una salud de calidad y que permita fortalecer el crecimiento del país. Es por ello que el Senado de la República convoca a la ciudadanía un ejercicio democrático de análisis, reflexión y propuesta para la mejora sustancial del sector. En estos foros que llevan por nombre Diagnostiquemos la salud, propongamos una cura, se realizarán en cada una de las entidades de nuestro país para recoger la visión de médicos, personal hospitalario y especialistas de la salud en aras de estructurar mejores directrices para el diseño de una política a la altura de las necesidades del país y de los retos de la próxima administración que encabezará el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Además, analizar los principales retos de la materia para avanzar hacia la cobertura universal y el pleno derecho de acceso de los mexicanos al
Bueno, pues vamos a seguir adelante. Nomás dejen ver si la tecnología no me gana. ¿Por qué? ¿Cómo avanzo? Ok, pues la intención de esta pequeña presentación es que veamos cómo está desarrollándose el foro y qué líneas de acción nos va a integrar, con el objetivo de que tengamos pues y tengan a nivel nacional pues una pequeña oportunidad de darnos respuesta en lo posterior a donde vamos avanzando, ¿no? Entonces tendrán un pequeño diagnóstico que yo creo que ya los titulares de la próxima Secretaría de Salud estarán al pendiente de ello, un diseño de estrategias a seguir y crear las condiciones que de alguna manera sean pertinentes para que de alguna forma salgamos adelante. Guanajuato, como todos saben ustedes, pues tenemos en infraestructura un gran privilegio, creo que es un gran desarrollo y vamos siempre creciendo, ¿no? Entonces, recoger la visión que tenga el personal de salud, que tengan las universidades, que de alguna forma u otra tengan los ciudadanos y todos los usuarios, ¿verdad? Los sindicatos, para nosotros es también muy importante que se integren a nosotros para que tengamos pues un buen desarrollo, las asociaciones civiles, los organismos colegiados. Yo creo que todos los colegios deben de estar al pendiente de lo que sucede aquí en salud para que tengamos pues un gran desarrollo de nuestro estado, ¿no? Y busca analizar los primeros desafíos que tiene la salud. Quizá para cada uno de los que estamos aquí presentes veamos diferentes desafíos, porque ya sabemos que tenemos una gran pandemia. También le doy la bienvenida al doctor Sánchez Gastelum, que ya lo vi por aquí. Él es el director de Salud Pública de la Secretaría en el estado de Guanajuato, y bueno, me da un privilegio ver que él va a estar al pendiente de que lo que estamos hablando aquí es realmente la salud pública, ¿verdad? Entonces, es importante pues que tengamos esto presente. La primera línea es la falta de una base de datos universal que le podemos llamar el expediente electrónico, ¿no? ¿Qué haría esto? Pues facilitaría la atención de los pacientes aquí, en Acámbaro, en Chihuahua, en Chiapas, porque tendría muy fácil ubicación de su información. Y de la otra manera siempre es una grave dificultad porque dicen, ¿y qué le hicieron en el otro lado? ¿Verdad? La cobertura, como ya al inicio les mencionaba, creo que Guanajuato es un privilegio, tiene casi cobertura al 100%, y con las unidades nuevas que se están integrando, pues yo creo que lo vamos a tener. Para muchas personas siempre es primero lo primero. ¿Damos atención a los recién nacidos? Pues hace 20 años no teníamos lo que es ahora el tamiz neonatal, lo que es ahora el tamiz óptico, auditivo, y ya vamos con el de movilidad. Entonces, poco a poco vamos integrando a lo que el momento actual del mundo requiere para nuestros ciudadanos, ¿verdad? La debilidad y diseño de políticas, pues si no fueran débiles, si siempre fueran fuertes, no habría que dialogar, ¿verdad? Tendríamos que ver lo que en algún momento fue útil y modificarlo. La Constitución, cuando se hace algunos años atrás, ha llevado 700 modificaciones para que en Guanajuato tengamos servicios de salud desintegrados del nivel nacional, sin que esto impida que la normativa sea nivel federal. Lo que considera esto es que Guanajuato es autónomo en la agregación de servicios que tiene hacia la población. Déficit de infraestructura en todos los niveles de atención. Siempre va a haber muchas necesidades. Al inicio platicaba yo con una de las personas aquí que en comunidades pequeñas quieren un centro de salud. Yo digo, bueno, es que hay muchas formas de accesar la salud, no nada más teniendo ahí el centro de salud. Si tenemos buenos caminos, si tenemos un buen desarrollo de la comunidad, eso nos va a hacer más fácil y permeable
el que tengan acceso a la salud. Porque si no, ¿para qué queremos un centro de salud en una población pequeña en donde no tengamos al médico que se quiera quedar? ¿Verdad? Entonces, si desarrollamos allí en esa área paramédicos, tenemos una carretera y tenemos además al pendiente de que un vehículo los transporte, pues vamos a tener siempre un buen acceso a la salud, ¿verdad? Entonces, eso es importante pues que nos quede claro. ¿Cómo se desagrega y cómo se parcializa la población? Igual que nos desagregan el cuerpo humano, especialista en oftalmo, especialista en neonatos, en pediatras, en ginecobstetra. Entonces, desagregamos a la población dependiendo su derechohabiencia, y eso nos permite saber que tenemos un sistema de salud totalmente fragmentado en este país. El reto de los gobernantes es cada vez hacer las fracciones más grandes y de evitar las más pequeñas, ¿verdad? Con el fin de aumentar esa cobertura y disminuir la parcialización. La ineficiencia y inequidad de políticas de subrogación. Siempre que alguien subroga, todos quieren que le subroguen, pero pues se tiene que tener un orden, se tiene que tener un principio y se tiene que tener una regulación de cómo se debe de tener una subrogación. No vamos a subrogar a un lugar donde no tenga los recursos de lo que queremos resolver, independientemente que sean de la misma institución. Por darles un ejemplo, ¿cómo le pedimos a Cámbaro que León le subrogue todo lo que se hace aquí en traumatología y ortopedia, cuando Acámbaro es una población más pequeña y con menos desarrollo en ese prospecto? Más bien ahí hay que fomentarle y motivarle para que desarrollen más habilidades. Y que estoy seguro que tenemos a la mejor gente, porque si la gente va innovando, quizá no sea tarde el día de mañana que ya estén haciendo cosas que aquí la subroga León hacia otro municipio más pequeño. Entonces, es importante pues la falta de una base de datos estatal, que vuelvo a decirles, sería el expediente electrónico, que permita pues que los pacientes se trasladen de un lugar a otro, ¿verdad? Pero si no tenemos esto, ¿cómo hacemos de esto un sistema de información correcto? Pues tendríamos que tener esas debilidades. Los perfiles epidemiológicos, de acuerdo al mundo como vamos desarrollando, pues son base importante para tomar las buenas decisiones. No tenemos la misma epidemiología en la ciudad de León que la que tiene Uriangato ni la que tiene Moroleón, porque también depende de su demografía, de su orografía, de sus niveles económicos y de sus bases para esa economía local. Las estadísticas y la producción de estadísticas. Yo creo que eso es importante. Si no tomamos los datos de una manera amable, que los escucho luego, digo que dicen, es que las estadísticas son frías. Pues si las quieres hacer frías, pero si las quieres hacer cálidas y agradables, pues las podemos hacer cálidas y agradables. No es lo mismo decir que en el Hospital de León se atienden 6,000 pacientes por intoxicación por picadura de alacrán y todos salen desintoxicados, a decir que se atiende uno y no tuvimos el favoterápico para resolverlo. Cambia la estadística, ¿verdad? Entonces, por eso yo me atrevo a decir que Guanajuato va muy adelante de algunos otros lugares, sin que yo quiera ser presumido y nada, simplemente orgulloso de lo que podemos hacer en el Estado y en bien de la salud de nuestros conciudadanos, ¿eh? A una adecuada toma de decisiones, pues es la que les acabo de decir. Ojalá en la prevención, todos los que fueron a ver en Explora la toma de mastografías con el fin de prevenir que ya no se nos mueran las niñas de cáncer o las mujeres adultas, o que podamos prevenirles a tiempo una lesión, no nomás hablando de las mujeres, sino también de los hombres, pues yo creo que va a ser importante, ¿verdad? Entonces, para eso, planeación, medicamentos e insumos e infraestructura. Yo ayer leí en el periódico, estamos haciendo una compra por 3 años. Estamos previniendo y fortaleciendo nuestro sistema al tener la solución y disposición del recurso. Eso abarata los costos, eso hace que se optimice el recurso financiero. Entonces, yo creo que tenemos grandes y muy buenos pensadores, tomadores de decisiones. Información para el usuario, pues tendremos que decirle cada vez cuántos servicios tenemos, en dónde están
y lo que le pueden resolver. En cobertura, identificar con precisión el déficit de cobertura para poder diseñar las estrategias para mejorar la cobertura en áreas rurales, intercambios de servicios, incremento de especialidades. Cuando yo empecé la medicina hace 40 años eran 4 a 6 ramas básicas, ahorita ya vamos en cerca de 50. Entonces, el desarrollo va y tenemos que ir hacia el desarrollo hasta donde sea factible con el objetivo de mejorar. Hace 40 años yo no observaba lo que puedo leer ahorita, porque yo tengo cono en los 2 ojos. Ahora, gracias a una cirugía, pues a mis 65 años de edad, los lentes los uso pero para el sol y de vez en cuando para leer, ¿verdad? Entonces, vean la gran importancia. Y es tecnología de punta lo que se puede hacer, y eso se llama también cobertura del déficit de población, ¿verdad? Y de las necesidades. Entonces, intercambiar esos servicios y tenerlos, pues ya ustedes escuchan que aquí hay mucha cirugía láser e intraláser, ¿verdad? Que son 2 cosas también diferentes. Entonces, atención de calidad y seguridad de los pacientes, pues si recorremos nuestras instituciones, Seguro, ISSSTE, Secretaría, vamos a ver que inclusive muchos de nuestros hospitales de servicio de atención privada tienen un gran prestigio por la calidad de la atención precisamente. Quizá habría que fortalecer cada uno de esos parámetros. Bueno, pues de eso se trata, pues un foro en donde damos la oportunidad de ver si las políticas están diseñadas de forma débil, pues hay que fortalecerlas, pero solamente se fortalecen dando la información. Y que tengamos políticas de estilo saludable, de prevención y diagnóstico oportuno. A ver, levanten la mano, ¿quién se ha ido a hacer un estudio de medicina preventiva en este año? Un diagnóstico, vean, ojalá que el día de mañana, hasta las 2 manos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir tener una mejor planeación y una mejor prestación de servicios. Nomás que luego no quiere ir uno porque el médico le encuentra cosas, ¿no? Luego, seguimiento de los pacientes, pues esa es la gran importancia. Si tenemos ya una infraestructura bien de primero a segundo hacia áreas rurales, tener un expediente electrónico va a optimizar ese seguimiento al paciente y a la familia. Corresponsabilidad en la salud y el autocuidado, atención de estándares de calidad y seguridad del paciente. Creo que todo esto es pues lo que es importante que tengamos para que vayamos hacia adelante, ¿no? El punto 4, déficit de infraestructura en todos los niveles de atención. Yo creo que ningún sistema de salud en el mundo está cubierto al 100%. Unos tienen una cosa, otros tienen otra cosa, pero sí les puedo presumir que México tiene el mejor sistema de vacunación del mundo y que Guanajuato tiene el mejor sistema de infraestructura. Aunque claro, muchos dicen, pero es que en México, bueno, México tiene muchas cosas, pero aquí también los profesionales de la salud se han hecho expertos casi en el 99.9% de lo que es la prestación de servicios. La capacidad instalada insuficiente o mal distribuida, la población nace y nacen los servicios. Todos quisiéramos que estén a la vuelta de la casa. Y por eso es que no los tenemos todos en la esquina, porque nace de una manera y va desarrollándose la población de acuerdo a cómo la misma población lo va demandando. Pero si pugnamos por tener buenas vías de transporte, un transporte público ágil, bonito, limpio, económico y puntual, creo que esto se va a cubrir totalmente. Y luego, un cuadro básico de medicamentos e insumos de la salud accesible a todos. Pues si promovemos la afiliación al Seguro Popular, si promovemos la afiliación al Seguro Social, al ISSSTE, a SEDENA, a cada uno que le corresponda, pues ya la población que le gusta ser atendida de manera privada acudirá a las instituciones privadas, ¿verdad? Desagregación y parcialización, diseño de una atención universal, solamente conociendo una base de la población y una base de lo que se tiene como infraestructura, se puede hacer esto, pero no voy a tocar más porque tenemos un experto que les va a hablar un poquito más de esto, ¿no?
Y entonces aprovechar la capacidad instalada, condiciones y servicios similares. Nomás imagínense que algún día logremos que nuestros médicos especialistas trabajen de lunes a lunes y algunos descansen martes y miércoles, entonces el domingo podrá ir la gente a atenderse de manera pública y privada porque hay alguien que está trabajando en esos horarios y en esos espacios que ahorita están perdidos. Eso va a ser más eficiente el sistema de salud. Y por último, la ineficiencia y inequidad de la política en su subrogación, pues yo creo que es cosa de que vayamos perfeccionando cada vez ese sistema para que todos se sientan realmente atendidos y que las subrogaciones como la inequidad se vaya volviendo equidad y se pueda subrogar todo lo que sea necesario subrogar, ¿verdad? Muchísimas gracias. Vamos a invitar a, si no me recuerdo, a la licenciada Malú Rodríguez Guillén del Colegio de Enfermeras a que nos exponga su tema de favor. Malú. ¿En dónde andará Malú? Buenos días. Agradezco a los presentes y a los organizadores. Los nervios me están comiendo, pero espero su comprensión. Nos tocó hablar sobre la debilidad en el diseño de las políticas públicas y una situación que ahorita en este momento estamos viviendo en México por la llegada de los inmigrantes a nuestro territorio para llegar hasta los Estados Unidos, que es lo que pretenden. Se nos viene una situación muy grande, epidemiológicamente hablando, de nutrición. Y la realidad, tenemos que conocerla. Hay que conocerla para cambiarla o mejorarla. Y aquí vemos la situación, que no estamos muy lejos, no es Honduras, no es Perú, es México. ¿Y qué es una política pública? Tipos de política pública, etapas de la política pública. Bueno, hay un espacio y un tiempo. Esto es a nivel de las instituciones formales, lo social, económico, ambiental, instituciones no formales, sistemas de valores, para llegar a una política. Podemos referirnos a la política como etiqueta de un campo de actividad política social, política exterior, etcétera, medio para alcanzar los fines seguidos por los sindicatos en algún o un tal conflicto, sinónimo de decisiones del gobierno, centrándose en aquellas cuestiones cruciales, examinando de manera más completa no solo el momento de la opción, sino su posterior supuesta en práctica. Me voy para acá. Conjunto de programas objetivos que tiene el gobierno en tal campo, proceso como consecuencia de hechos y decisiones que implican un cierto avance o modificación de la realidad. Para fines operacionales, por políticas públicas debería entenderse un curso de acción estable, definido por el gobierno, para resolver un área relevante de asuntos de interés público, en cuya definición en las actuales sociedades suelen participar actores de origen privado, seguro Tomasini. Y hay 4 tipos de política pública: regulatorias, distributivas, redistributivas y constituyentes. Regulatorias, aquellas orientadas principalmente a lograr la realización de conductas deseadas o la no realización de conductas indeseadas. El énfasis está aquí en un enfoque conductual de las decisiones de los sujetos. Distributivas, destinadas a prestar bienes o servicios a los ciudadanos, el énfasis está en el deliberar de los servicios públicos, tales como los servicios de salud, educación y seguridad. Redistributivas, cuando se trata de políticas que recauden de algunos para entregar a otros, en particular por su condición de pobreza o vulnerabilidad, como lo ha sucedido en situaciones por situaciones climáticas que tenemos que recoger alimentos, llevarlos, etc. Constituyentes, cuando modifican la organización misma del Estado. Las etapas de la política pública del proceso denotan solo los componentes lógicamente necesarios e independientes de toda política, integrados a la manera del proceso y de ninguna manera eventos sucesivos.
Las etapas de la política denotan solo los componentes lógicamente necesarios e independientes de toda la política, integrados a la manera de proceso. De ninguna manera eventos sucesivos realmente separables. Es un proceso desaliñado, desordenado, en el que se mezclan y sobreponen sin cuidado y claridad varios problemas y respuestas, varios actores, la decisión y la imposición, la actividad intencional y la inercia. Y las etapas son identificación del problema y formación de la agenda, formulación, adopción, implementación, evaluación. Y tenemos varios autores que nos hablan precisamente sobre todas estas etapas, que es la fijación de la agenda. En nosotros el proceso enfermera pues lo hacemos, el diagnóstico, la evaluación, la planeación y la ejecución. Y aquí tenemos un proceso de las políticas públicas. Es el problema, definición del problema, identificación, respuesta, solución, alternativas, evaluación de opciones, selección de opciones de la política pública, implementación y evaluación. Una mirada al proceso de formación de las políticas, formación de la agenda, produce la agenda de gobierno, conduce a la formulación y legitimación de la política programada, produce las posiciones de la política, fines, metas y medios de efectuación, conduce a la implementación de la política, produce acciones de la política y nos conduce a los efectos de la política, evaluación de los efectos, decisiones sobre el futuro de la política, o sea, los programas. Y tenemos aquí la definición de la política pública. Tiene 5 características: marco del desarrollo de referencia, componente, integración, origen y estructura. En el desarrollo del marco de referencia tenemos la política en curso, examen de resultados, estamos para corregir, mejorar, comunicar, institucionalización, y en la definición de componente tenemos antecedentes, estructura organizacional, sistema político, sistema económico, perfil de la sociedad. En la integración tenemos recursos, programas, medición, tiempo, resultados. En el origen, medición, evaluación, criterios, problemas y prioridades. Llegamos a la estructura y tenemos creencias valorativas. Componentes de la decisión política: institucional, técnico. Institucional tenemos normas, eficacia pública, si es factible, deseable, valores públicos, deliberación de temas de interés. En el técnico tenemos eficiencia económica, recursos, eficacia social, objetivos, análisis causal, que nos lleva a los juicios de valor y a los hechos. Y la crisis de la formulación tradicional de las políticas, pues que son a corto plazo, sin viabilidad política, sin viabilidad social, poco flexibles, intrainstitucionales, con presupuestos históricos. Y esto surge cuando hay que ordenar y procesar la información que respaldará esa política. Los problemas dicen relación con, primero, por lo general, la recopilación de la información se hace a partir de las fuentes documentales no regionales. Segundo, la información recopilada muchas veces no cubre todas las áreas que pretende alcanzar la política. Tercero, en reiteradas ocasiones se observa que la información no es actual, así como tampoco es homogénea. Cuarto, cuando se recurre a fuentes existentes en la región, usualmente la información que se obtiene es muy fragmentada, dispersa, heterogénea y desfasada. Quinto, se hace uso y abuso de información cuantitativa y no se utiliza ni se incorpora el análisis, la información de tipo cualitativa, que identifique, por ejemplo, entre otros elementos, contexto histórico, perfil cultural, identidades colectivas, patrones habitacionales, patrones de consumo, etc. Y entonces la debilidad en el diseño de las políticas públicas, pues primero, la política pública no responde a una prioridad precisa y evidente. No existe el fundamento en los hechos que demuestre la necesidad de esta política y los aspectos que ésta debe considerar. Es muy probable que la política fracase. Segundo, la política pública para impulsar las medidas que se pretende establecer mediante una política pública es mínima o inexistente. Tercero, baja percepción social de la prioridad de la política. Cuarto, pobre argumentación sobre la necesidad y los beneficios de la política en cuestión. Quinto, formulación imprecisa como cualquier estrategia. Una política pública debe de ser
lo suficientemente clara en cuanto a los objetivos concretos que se persiguen, de ser posible, susceptible y ser medidos los tiempos. Respaldo jurídico inadecuado. Si jurídicamente se carece del sustento adecuado, la política pública naufragará rápidamente en las aguas de su propia fragilidad. No existencia de incentivos y o penalizaciones acorde a la trascendencia que se requiere dar a la política pública. 8. Insuficiencia de recursos para implantarlo. Cualquier política requiere de los recursos necesarios para hacerla efectiva. 9. Falta de seguimiento. Sin un plan de acción que permita un seguimiento puntual de los avances trazados y una clara definición. 10. Falta de evaluación de impactos, más allá del seguimiento puntual, en tanto que no se evalúan las políticas públicas, su ejecución puede ser una mera ilusión. 11. No tienen sustento en ninguna clasificación, especialmente en la problemática social, así como la falta de visión, deben de ser autosustentables, amigables con el medio ambiente. Y 12. Los directivos del gobierno deben de cubrir el perfil y sobre todo ser profesional colegiado y certificado. El impacto del programa es general, no refleja el nivel de la relación que hay en cada región. Dada la propia naturaleza del programa, la definición de la población objetivo es de carácter general. No existe un acotamiento de un grupo poblacional específico o un padrón de beneficiarios. Debido a la naturaleza del programa, no se cuentan con documentos oficiales que determinen un plazo de revisión y actualización de la población potencial y objetivo. Dadas las características y la naturaleza de la población potencial y objetivo del programa, no existen mecanismos para cuantificar la cobertura poblacional de manera específica. Y los retos de la política, en el entorno, en el diagnóstico y en retos. En el entorno, la transición es demográfica, epidemiológica, económica, política y social. En el diagnóstico, riesgos y daños específicos, ciclos de vida, grupos vulnerables, estructura y funciones del sistema de salud. Los retos, ya lo decía el doctor, equidad, calidad, protección financiera. ¿Cómo hacer para que una buena política pública avance? La política pública propuesta debe ser percibida como la solución al problema. Debe ser y percibirse como la mejor solución, subjetividad política. Debe de haber disponibilidad de alternativas para evitar que se cierre la ventana de oportunidad. El análisis de perdedores y ganadores debe de ser claro. ¿Qué hacer en las regiones? Visibilizar el tema de salud, generar compromiso y responsabilidad compartida. Incidencia política, advocacy, concertación, participación, pertinencia de las propuestas a corto, mediano y largo plazo, promover la demanda organizada. Con esta perspectiva quiero plantear algunas consideraciones finales. Las políticas públicas son de interés tanto para el Estado como para toda la sociedad. El origen y desarrollo de ellas se caracteriza por la complementariedad y transversalidad entre ambas esferas. Hay que poner en discusión en la agenda pública el corpus teórico que respalda las políticas públicas aplicadas en nuestro país. De hacerlo así, estaremos discutiendo no solo el tipo de sociedad que queremos, sino también los principales problemas de la sociedad y cuya resistencia afecta la relación entre Estado y sociedad civil. Hay que abrir un espacio de discusión sobre el impacto de las políticas públicas en la dimensión territorial, es decir, qué tipo de políticas debe aplicarse a nivel nacional, cuáles en el nivel regional, así como las especificidades de las políticas en el ámbito comunal y local. Uno de los principales desafíos será analizar desde una perspectiva intra-región las potencialidades para asumir nuevos desafíos, no solo en la administración política, sino también en el tema de los manejos presupuestarios, como asimismo en la administración, formulación de las políticas públicas. En este sentido, las universidades mantienen en regiones una deuda pendiente con relación a formar e impulsar una masa crítica que contribuya a resolver el nivel de contradicción entre el centro y las regiones. Es imperativo elaborar sistemas de información social cuyo objetivo sea favorecer las capacidades regionales y facilitar las tareas de seguimiento de las políticas públicas.
pero también resolver el tema de las necesidades ex ante y que originan estas políticas. El rol de estos sistemas de información puede ser múltiple y un relevante instrumento de trabajo en los temas de regionalización y descentralización. En conclusión, nuestro país vive hoy en día una encrucijada histórica. Por un lado, trata de profundizar su democracia, alcanzar el desarrollo, optimizar el uso de los recursos financieros y mejorar sus niveles de calidad de vida. Por otro, trata de hacerlo como un modo especial de ordenarse y decidir sobre sus asuntos públicos y privados. En esta relación tenemos que coincidir que no hay equilibrio. Nuestros desafíos no concuerdan con la forma como hacemos las cosas. Nuestros problemas tratamos de resolverlos con una estrategia o modo de hacer donde no prevalece la sistematicidad y la coherencia, tampoco la disciplina de trabajar con arreglo al mediano y largo plazo. Este es un país que desaprovecha muchos recursos existentes, financieros, humanos, entre ellos pues están los colegios de profesionistas, territoriales e institucionales. En este contexto tenemos la necesidad de generar un equilibrio entre los desafíos y una forma adecuada de hacer las cosas. Las políticas públicas deben tener algunas características que las diferencian de una simple decisión de gobierno. Tienen que ser participativas, es decir, legitimadas, representativas, productivas, eficientemente políticas, transparentes y creativas, autosustentables, amigables con el medio ambiente. Los que participan en la política deben de tener el perfil acorde a su desempeño en el puesto y deben de invitar a participar a los colegiados de las áreas correspondientes. Por eso la importancia de la colegiación y certificación de todos los profesionales disminuirán los costes, así como los eventos adversos. Gracias. Gracias, muy amable. Sin más preámbulo, vamos a continuar y le pedimos a la licenciada Evelia que nos haga el favor de darnos su exposición. Ella viene en representación del Colegio de Nutriólogas de la ciudad de León, Guanajuato. Gracias, doctor. Buen día. Buenos días a todas y a todos. Agradezco la invitación a participar en este foro. Yo les voy a presentar un poco un panorama general de las propuestas que hace el Colegio de Nutriólogos de León sobre la necesidad de participar en diferentes políticas públicas necesarias. Como es de todos ustedes conocido, las enfermedades crónicas no transmisibles son un problema relacionadas con la alimentación y la nutrición, son un problema de salud pública a nivel global. Y en México, bueno, no pasa un solo día sin que tengamos una nota en los medios que nos hable del problema de obesidad, de sobrepeso, de diabetes y de todas sus complicaciones y cómo afectan. La proyección que hace la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, hacia el 2030, nos coloca en segundo lugar, pues, ¿no? Si las políticas públicas no cambian. Seguimos teniendo en México, también es de todos ustedes conocidos, las principales causas de mortalidad en el país están relacionadas con enfermedades del corazón, diabetes y tumores malignos. Las tres causas de mortalidad en el país, que además causan mortalidad prematura, costos excesivos a los sistemas de salud, tienen que ver con la nutrición, con la alimentación y con los estilos de vida. En el caso de los niños, pues también, ¿no? Ahí estamos. En muchos medios se menciona que México es el primer lugar en prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil. Lo que nos dicen los datos publicados es pues que estamos aquí un poquito más abajito. Eso no es ningún consuelo, ¿verdad? Seguimos teniendo o tenemos un problema que se está acrecentando en la infancia y en la adolescencia. No me voy a detener de manera muy puntual. Estos son algunos datos de la ENSANUD, de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino, que hace el Instituto Nacional de Salud Pública en el 2016. En este momento se están recabando
los datos de la ENSANUD del 2018. Seguramente a final de año y en el transcurso del siguiente año tendremos los resultados nuevos. Bueno, el panorama es desalentador, pues, ¿no? Hablar de enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la nutrición. Por otro lado, tenemos, también lo sabemos, ¿no? Tenemos esta doble carga de la mala nutrición. Tenemos el problema de sobrepeso, de obesidad, diabetes y demás, y el problema de desnutrición, particularmente en menores de 5 años, en poblaciones marginadas, en poblaciones indígenas. El problema de la desnutrición, particularmente de la desnutrición crónica, no es un problema resuelto en el país. Entonces, tenemos la doble carga de la mala nutrición, ¿no? La prevalencia sigue siendo muy alta, particularmente desnutrición crónica o talla baja. Estos son los datos igual de la ENSANUD, como los problemas de desnutrición aguda, de desnutrición crónica y de sobrepeso han cambiado. La desnutrición no es un problema resuelto y el sobrepeso, nada más traigo esta gráfica de la ENSANUD, el sobrepeso en niños menores de 5 años, ¿no? Cómo pasó de 7.8% en la primera que tenemos, que es la del 88, al 9.7, que esta es la del 2012. La de medio camino del 2016, la ENSANUD del 2016, no tiene datos, este dato de los menores de 5 años. Y bueno, todas las propuestas que plantea el grupo de Colegio de Nutriólogos de León, pues tienen esta base constitucional, ¿no? El artículo 4 de nuestra Constitución Política señala que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, y el Estado tiene la obligación de garantizarlo. Toda persona tiene derecho a la salud, a la protección a la salud, y toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable. El Estado también garantizará este derecho. Todas estas propuestas de si necesitamos más nutriólogos, si necesitamos atender obesidad infantil, si necesitamos más actividad física en las escuelas, todo tiene este fundamento constitucional. Estas son las propuestas que hace el Colegio de Nutriólogos, las voy a ir señalando cada una, ¿no? Una es seguridad alimentaria. Todos los problemas que se organizaron en el Colegio de Nutriólogos no tienen una solución exclusiva desde el sector salud ni desde Secretaría de Salud. Son problemas complejos que requieren la participación de múltiples actores políticos. La seguridad alimentaria, la FAO señala que todas las personas tienen derecho a tener un acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros y nutritivos para tener una vida activa y saludable. ¿Cómo resolver el problema de la inseguridad alimentaria? En mis tiempos de estudiante le llamábamos hambre, ¿no? Ahora es seguridad o inseguridad alimentaria, pero estamos hablando de mala nutrición, de no tener esta seguridad de qué voy a comer al día siguiente, que sigue siendo un problema muy serio en muchas regiones del país. Necesitamos, o el país, las políticas públicas necesitan fortalecer el crecimiento económico, reducir la desigualdad, tener una producción sustentable de alimentos y una protección especial a las poblaciones marginadas y vulnerables. Fomento a la lactancia materna. Podríamos hacer un congreso completito para hablar solamente de lactancia materna. Necesitamos reforzar las políticas públicas para que esta práctica sea posible. Tenemos una estrategia nacional de lactancia materna, pero quizá debiéramos elevar el nivel de obligatoriedad de cumplir algunas de las propuestas que se establecen en esta estrategia. Vamos,
la universidad privada en la que algunas veces doy clases no tiene una sala de lactancia, ¿no? En nuestros espacios laborales cotidianos no hay espacios, no hay salas de lactancia. Seguramente en los hospitales, en mi hospital hay una sala, pues para las madres de los pacientes. En mi hospital en el que trabajo no hay una sala donde las madres trabajadoras, donde las enfermeras, mis compañeras médicas, etcétera, puedan ir a sacarse la leche, ¿no? Nos falta reforzar estas políticas que tienen que ver también con políticas laborales y de estos periodos de protección después de que nacen los bebés, para fomentar una práctica real de la lactancia materna. El entorno obesogénico es un problema muy, muy serio, ¿no? Estas epidemias de sobrepeso, obesidad y diabetes el año pasado fueron catalogadas como emergencias epidemiológicas en el país, y aún así nos siguen faltando muchas políticas públicas que nos ayuden a resolver o a disminuir este problema o a atenderlo, pues, ¿no? Al menos a atenderlo. Sabemos que el tener sobrepeso, el tener obesidad y todas las complicaciones que ello conlleva, que estas dos enfermedades conllevan, no se trata solo de decisiones personales, ¿no? Algunos grupos señalan que solo es una decisión personal el tener sobrepeso o el tener obesidad. Sabemos que no es así, no es resultado de una decisión individual, sino producto de condiciones sociales, económicas y culturales que generan cambios en los patrones de consumo y en los estilos de vida. Es necesario fortalecer algunas políticas. México es un país pionero en establecer el impuesto a las bebidas azucaradas. Se establece en el 2014 y a partir de esta decisión política en el país, muchos otros países han implementado el soda tax, ¿no? El impuesto a las bebidas azucaradas. Actualmente este gravamen a las bebidas azucaradas es del 1%, $1 por cada litro de refresco. La Organización Mundial de la Salud recomienda que ese impuesto debiera ser del 2%, es decir, estamos a la mitad de lo que deberíamos de tener. Soy muy mala para tener números en la memoria, pero los resultados que han publicado ya los investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública señalan ya la cantidad de litros de refresco que ya no se venden en el país. Ya no somos el principal consumidor de refrescos en el mundo. Antes de implementar el impuesto a las bebidas azucaradas, éramos el primer lugar con un consumo per cápita como de 164 litros de Coca-Cola por persona por año. Seguramente alguien se toma los 163 litros que yo no me tomo, ¿no? Sí, alguien se toma lo que yo no consumo. Ya no estamos ahí, hemos bajado un poco el consumo per cápita de refrescos. Por otro lado, necesitamos cambiar la publicidad en alimentos y bebidas no saludables, particularmente la que está dirigida a niños y adolescentes, quienes no tienen desarrollada esta capacidad intelectual de decidir qué es saludable y qué no es saludable, y que la publicidad es perversa, ¿no? Literalmente. Y por otro lado, necesitamos contar con un etiquetado nutrimental de advertencia en todos los productos industrializados. Chile hace un par de años implementó cambios en su publicidad. Todos los alimentos industrializados que tienen estos sellos de advertencia que señalan que no son saludables, tienen prohibido tener personajes que llaman la atención en niños y en adolescentes. Está prohibido, así la tenemos. Esa es una parte que debería de cambiar. Se supone que está prohibido la publicidad de alimentos chatarra en los periodos de la programación infantil en la televisión. Entonces, cuando pasan las caricaturas de estos programas infantiles, no se anuncian estos alimentos chatarra.
Sin embargo, también en un estudio realizado en el Instituto Nacional de Salud Pública, los niños no solo ven las caricaturas, también ven las telenovelas y ven La Rosa de Guadalupe y ven otros programas, y en esos periodos no está prohibido el anuncio de comida chatarra. El etiquetado de advertencia. En México tenemos este de acá arriba, ¿no? Es un etiquetado que se basa en las guías diarias de alimentación, es un etiquetado confuso, los límites permitidos son muy superiores a los que recomienda la Organización Mundial de la Salud, particularmente para azúcares añadidos. De hecho, señalan azúcares totales, pero no hace una distinción entre cuáles son los azúcares intrínsecos de un alimento y cuáles son los azúcares añadidos, que ese es el problema. El problema no es si me tomo un vaso de leche que tiene lactosa y que tiene azúcares, así me tomo una cajita de leche ultraprocesada que tiene aditivos, que tiene colorantes y que tiene muchos azúcares añadidos. No hace la distinción. Tampoco hace distinción en el tamaño de la porción. Para que uno pueda calcular cuánto se ha consumido, necesitamos a veces hacer 2 o 3 reglas de 3, operaciones matemáticas que mucha gente le cuesta trabajo. Pues. Es decir, este etiquetado nutrimental no es un etiquetado práctico. La gente no puede tomar una decisión basada en una información completa de si ese alimento, si ese producto es más o es menos saludable. En Chile también tienen este otro etiquetado y es una propuesta que se ha hecho aquí en México y que ha sido rechazada por la COFEPRIS y otros organismos que toman decisiones. De hecho, este tema del etiquetado está en discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace como 4 o 5 semanas se rechazó el análisis y se fue para atrás, pasó a otra sala de la Corte. La propuesta es que tengamos un etiquetado que señale claramente, ¿no?, cuando un alimento es alto en azúcares añadidos, alto en calorías, alto en grasas saturadas y alto en sodio, similar al que tiene Chile, es decir, así, ¿no? Y cuando las madres, los padres de familia, las personas lleguen a hacer la despensa habitual en su casa, tengan una forma muy clara de poder decidir si eligen o no comprar un alimento. Esto con relación al entorno obesogénico. Podríamos hablar también muchísimo rato sobre este tema. En este mismo sentido, el colegio también hacemos esta propuesta de fomentar la actividad física, el ejercicio y el deporte. La Organización Mundial de la Salud señala que la inactividad física es el 4º factor de riesgo más importante de mortalidad en el mundo. Un estudio también publicado hace unas semanas señala que en México el 83% de los niños entre 10 y 14 años de edad no cumplen con la recomendación de actividad física, ¿no?, que debiera ser por lo menos de 60 minutos de actividad física vigorosa en una semana. Y casi el 83% de los niños en esta etapa puberal no lo cumplen. Necesitamos entonces generar una política pública de fomento a la actividad física, al ejercicio y al deporte. Lo proponemos en 3 niveles: que la población general sea más activa, que se fomente la práctica del deporte de alto rendimiento, también para competencias internacionales y todo esto, y también tener ciudades donde nos podamos mover de manera activa, ¿no?, con ciclovías, con transporte público eficiente, etcétera, etcétera. Es importante la orientación y la educación en materia de educación y estilo de vida. Necesitamos reformular la Estrategia Nacional para la Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, fortalecer la educación para la salud en materia alimentaria y adoptar a las escuelas como centros promotores de salud y de nutrición para toda la comunidad escolar, que involucre a maestros, padres de familia y alumnos.
hay algunos programas que establece la Secretaría de Educación Pública que se llaman igual Escuela Saludable, ¿no? Y que se prohíbe la venta de productos chatarra, que no debe de haber venta